El año pasado me inscribí a esta prueba. Era la primera vez que me enfrentaba al reto de superar la distancia de una maratón, pero 2 semanas antes me lesioné y no pude participar. Como ya tenía los billetes comprados, fui para recoger mi dorsal, y desde entonces lleva colgado en la pared de mi cuarto. Todos los días recordaba la oportunidad que perdí, y ahora, un año después, vuelvo a tenerla, y no tengo ninguna intención de desaprovecharla. Esto mola que te cagas, joder. Esto mola que te cagas. Vaya puta aventura, macho. Bueno, estoy grabándolo justo porque es que hay momentos donde me faltan manos para agarrarme, porque es que me juego una buena hostia. Bueno, en serio, es que hay momentos que es escalada prácticamente. Yo creo que es descenso, pero que tengo que apoyar el culo para no caerme. Llevamos 2 horas, no sé el kilómetro que es, yo creo que el 12 o una cosa así. Y bueno, de momento esto va bien. Ahora es más o menos una parte llana, bueno, más o menos, y se puede correr algo. Entonces aquí esto nos toca apretar y recortar tiempo, porque sensaciones son buenas, excepto el isquio de la parte izquierda, que ya llevo acumulando unos cuantos meses. Vamos para allá, seguimos el camino. Después de haber llegado a un falso llano, hemos podido correr durante 1 hora y media más o menos, y mira, hemos ido muy bien, hemos ido de lujo, o sea, perfectos, me he encontrado muy bien y seguramente habré recortado tiempo. Hemos llegado hasta el punto de control 2, que estaba en el kilómetro 21, y vamos con 15 minutos de margen. Acabamos de hacer una pequeña subida y ahora ya es todo cuesta abajo hasta el nivel del mar. Y nada, ahí será el tercer punto de control, que será el kilómetro 30, y ya llevaremos la mitad. Así que venga, 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 venga.
Vamos, joder. A ver si tengo suerte y me ahorro unos kilometrillos, ¿no?